Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, los que estamos en forma presencial. Y hemos comenzado a desarrollar este tema el domingo pasado. ¿Qué sucede con la muerte de los justos? ¿Qué sucede con la muerte de los justos? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Justamente Pablo estaba diciendo en este versículo a los tesalonicenses: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Y es muy importante tener el conocimiento para poder tener el consuelo de Dios. Si nosotros somos ignorantes, ¿qué sucede con la muerte de los justos? ¿Y cuál es el programa de Dios para ellos como para nosotros? Es muy importante porque es lo que justamente nos da ese consuelo al corazón. Nos da consuelo al corazón. Buenas noches. Y nos da consuelo al corazón y nos da una esperanza. Estamos hablando de la muerte y hemos compartido, y quería mostrarles un versículo en Juan. Estuvimos hablando acerca de qué difícil que es aceptar la muerte de un ser querido. Y estuvimos viendo la historia de Lázaro, de Marta y de María, los tres hermanos que eran amigos de Jesús. Y Lázaro va a caer enfermo y las hermanas le van a mandar a avisar al Señor que estaba predicando la palabra, que su amigo, a quien él amaba, había caído enfermo y que venga para sanarle. Y Jesús, dice la Escritura, que lo amaba a los hermanos, lo amaba a Lázaro. Pero a pesar de haberse enterado, que por supuesto como Dios ya lo sabía, que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más y esperó hasta que Lázaro muera. Y entonces es muy interesante porque justamente estamos hablando de la muerte de los justos, ¿no es cierto? Y uno de los que comienza a llamarlo de esta forma, aquellos que mueren, es el Señor Jesucristo. Y nos habla de los que duermen. Vamos a ver allí en Juan, capítulo 11, versículo 11. Está hablando con los discípulos Jesús y le dice: dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy pues a despertarlo. Jesús, como Dios, sabía exactamente la hora, el minuto y el segundo en que Lázaro había fallecido. Buenas noches. Buenas. Mauro, bienvenido. Dios te bendiga. Estamos en Juan capítulo 11. Ahora, qué lindo es poder ver la muerte como la ve Dios. Nosotros, cuando perdemos a alguien, obviamente hablamos de muerte. Se murió. Pero la Biblia, al mismo evento, para un hijo de Dios, a un creyente en Cristo Jesús, uno que ha resuelto sus pecados y ha sido perdonado por la sangre de Cristo, la Biblia lo llama los que duermen. Y justamente Jesús habla de su amigo, dice Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Y dice versículo 12, los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Claro, ¿viste? Ellos no entendían este lenguaje. Dormir, está durmiendo, pero
Jesús se refería a la muerte porque dice versículo 13, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, antes que llegara Jesús a donde estaba Lázaro, a la aldea de Betania, ¿de dónde era la aldea de Betania? Perdón, en Jerusalén, donde va a ser sepultado, que era de la aldea de Betania, Jesús ya sabía que había muerto, y cuando viene, encontramos que Marta, en el versículo 21, claro, él vino 2 días después, ya estaba muerto Lázaro, y Marta tenía esa expectativa de que el Señor lo sanara, y ahora ya está muerto. Y viene Jesús, el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué bárbaro, ¿no? Hay un reclamo de parte de Marta, como diciendo, Señor, llegaste tarde, ahora ya está muerto. Y a veces nos cuesta aceptar la muerte de alguien. Nunca se murió en el momento que se tenía que morir, ¿no es cierto? No conozco uno que diga, salvo alguno que se haya muerto de 130 años y que diga, bueno, ya, pobrecito, ¿para qué queríamos que tendría que haber muerto? Pero en general, uno no está de acuerdo con la decisión y el designio de Dios de que en algún momento nosotros vamos a morir. Ahora, Jesús le va a decir a Marta, fíjense lo que le va a decir Jesús a Marta. Dice el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella creía en una resurrección futura, pero Jesús le está diciendo que el hermano iba a resucitar ahora. Ahora, nunca ella había tenido el concepto acerca de Jesús, sí de sanador, que él curaba a un ciego, curaba a un cojo de nacimiento, a un paralítico, multiplicaba los peces y los panes, convertía el agua en vino, ¿no? Pero no tenía la fe para entender que Jesús tiene poder sobre la misma muerte. Y que, como dice Jesús en el versículo 25, Juan 11, 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¡Ja! ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¿Vos creés lo que estoy diciendo, Marta? Yo soy el que soy. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y por eso nos dice el pasaje, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si la muerte nos va a afectar a los creyentes, no estamos inmunizados. En algún momento la muerte puede llegar a nuestra vida y eso no es un problema. Pero lo bueno que la muerte para el creyente tiene solución. Porque dice el que cree en mí, aunque muera, ¿qué va a pasar? Vivirá. Está hablando de resurrección. Dios resucitará a todos aquellos que confiamos. Si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, nos va a resucitar. Ahora, es interesante porque Jesús entiende nuestro dolor. El hecho de tener una esperanza, el hecho de tener un consuelo de parte de Dios cuando uno está pasando por una experiencia de pérdida que es inexplicable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno lo invade y no entiende. Es Dios consolando con su espíritu mi corazón. Ahora, nosotros cuando estamos sufriendo,
por lo general uno se aísla y cree que nadie lo entiende, ningún hermano y tampoco Dios. Ahora fíjense, y me encanta esto porque dice en el versículo 32, cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Ahora tenemos a María también, ¿no? María también tiene ese reclamo. Dice el versículo 33, y cuando Jesús y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ven. Fíjese en el versículo 35. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús derramó lágrima por la muerte de su amigo Lázaro. Y la muerte siempre produce tristeza y dolor. Eso es inevitable. No podemos espiritualizar el dolor no mostrando que se derraman lágrimas de nuestro corazón está quebrado por la separación, aunque sea temporal y momentánea. Por eso Jesús nos enseña que tenemos que hacer ese duelo, que tenemos que expresar el dolor por medio de las lágrimas. Y fíjense cómo lo tomaron las lágrimas de Jesús. Por eso los judíos decían: mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Jesús está llorando. Nunca habían visto ese espectáculo. Y Él está llorando públicamente. Y cuando Jesús ve nuestro corazón y lo que estamos padeciendo como en este entorno, Él puede comprendernos. Él puede estar al lado y Él puede sentir nuestro dolor. Porque más allá de que Dios es Dios eterno y todopoderoso, Él ha sido hombre, tomó forma humana y pasó por todas las circunstancias que nosotros como seres humanos nos ha tocado vivir. No es que le contaron cómo el hombre vive y experimenta, sino que Él fue hombre. Nació entre nosotros, vivió 33 años en esta tierra. Y Él puede comprender nuestro dolor y puede estar al lado consolándonos con su espíritu y con su palabra. Ahora, volviendo a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13, vamos a avanzar en esta hermosa porción. Primera Tesalonicenses 4:13, y Pablo dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un incrédulo ante la misma situación de pérdida y muerte? Que uno tiene consuelo y el otro no. Que uno tiene esperanza y el otro no. ¿Se entiende? No es que no vamos a pasar, sí pasamos. Sí experimentamos el dolor, la pérdida, y hay lágrimas en nuestro corazón. Pero dice en el versículo 14, vamos a ver, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Entonces lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es que el pilar principal de nuestra esperanza, ¿dónde se encuentra? Lo dice el 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿En qué Jesús crees tú? Yo creo en uno que se hizo, siendo Dios hizo hombre, que nació en un pesebre, en un establo en Belén, que vivió y se crió en Nazaret, en una familia humilde, numerosa, que quedó sin padre a corta edad y que se entregó voluntariamente como sacrificio por nuestros pecados una sola vez en la cruz del Calvario,
para redimirnos de nuestros pecados, pagar por nuestros pecados con sangre y sacrificio. Él murió en mi lugar. Pero saben que la historia no termina con la muerte y sepultura de Jesús, sino con la resurrección gloriosa. ¿Cuál es el pilar de nuestra esperanza? Dice Pablo, sí creemos que Jesús murió y resucitó. Ahora, ese es el pilar de nuestra esperanza. Creer por la fe, confiamos que Él murió por nuestros pecados, pero que al tercer día se levantó triunfante de la muerte. Hace pocos días hemos recordado la Pascua, el domingo de resurrección. La tumba está vacía. Y esa es la esperanza que tenemos de que Jesús, a quien nosotros creemos en Él, seguimos, Él venció a la muerte, se levantó triunfante de la tumba y la muerte no le pudo sujetar. ¿Se entiende? Si Cristo no hubiese resucitado, el cristianismo no existiría. Y esa es la gran diferencia entre nuestro líder, Jesucristo, contra todos los líderes religiosos de todo el mundo. Mahoma, Confucio, el que vos quieras poner. Porque cuando uno habla de esos religiosos, puede ir y conocer la tumba. Y están ahí. Pero cuando vos vas a hablar de Cristo y vas a la tumba está vacía. Porque Él se levantó triunfante de la muerte. ¿Saben que si uno no cree, vamos a 1 Corintios 15, somos salvos porque creemos? Uno de los pilares de la salvación es la resurrección de Cristo. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice Pablo, porque os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. ¿Y cuál es el evangelio que le predicó a los corintios Pablo? Por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Fíjate en qué consiste el evangelio, las buenas nuevas. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el evangelio que te salva? El que te predicaron. ¿Tiene que ver con el que predicaba Pablo hace 2000 años? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Mirá, segundo paso. Fue sepultado en la tumba. ¿Se acuerdan de José de Arimatea, un hombre rico que donó la tumba para que ponga el cuerpo? Pero al tercer día, ¿qué dice la Escritura? Resucitó de entre los muertos. Entonces, nuestra esperanza se apoya sobre el pilar fundamental de la resurrección de Cristo. Y mira lo que dice Pablo en el mismo capítulo 15, porque ya en el primer siglo era atacada el tema de la resurrección. Viste que muchos decían, no resucitó, esos son versos, son cuentos. Dice en el versículo 12 de 1 Corintios 15, si ustedes me acompañan, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿En qué se basa la esperanza de nuestra resurrección? En la resurrección de Cristo. ¿Te das cuenta? Si Él resucitó, yo resucitaré. Mira lo que dice Pablo. Y si no hay resurrección de muertos, versículo 13, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. ¿Ven? Si quitamos el pilar de la fe en la resurrección de Cristo, no somos salvos y vana es nuestra fe. Dice versículo 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Está haciendo todo un desarrollo del pensamiento, ¿no? Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, miren lo que dice, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. ¿Ves que la esperanza, la fe, lo que alimenta tu esperanza es creer en la gloriosa resurrección de Cristo Jesús? Si no, los muertos en Cristo, lo que está hablando Pablo, ¿qué dice Pablo? Han dormido en Cristo, han perecido. Van a quedar ahí, nunca más se van a levantar. Ahora, versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, si esto fuera así. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Él es el primero que murió y se levantó en gloria. Por lo tanto, el pilar fundamental, volviendo a 1 Tesalonicenses 4:14, es la resurrección bendita de Cristo Jesús. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjate lo que dice ahora, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Ahora, tenemos que hablar un instante de que Dios, fíjense lo que dice el 14, así también Dios traerá. ¿Quién fue el que resucitó a Cristo, Mauro? ¿Qué pregunta, eh? ¿Quién resucitó a Cristo, Sandra? Dios Padre resucitó a Cristo. Vamos a ver un pasaje en Hechos 2:22. Es muy interesante este desarrollo porque vamos siguiendo el texto. Hechos 2, versículo 22 al 24, dice, Hechos 2:22, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. O sea, ellos le está predicando a Cristo, Pedro, que lo conocían porque hacía poquitos días que había fallecido y había ascendido a los cielos. Dice, versículo 23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que pues era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿Quién resucitó? A Cristo, versículo 24. Y que Dios, ¿qué hizo? Dios lo resucitó. Vamos a otro pasaje, en 1 Corintios 6:14. Vamos a ver que en el tema de la resurrección,
por supuesto que la resurrección es una obra que realiza el triuno Dios. Las tres personas de la Trinidad forman parte de la resurrección. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. El mismo Dios que resucitó el Padre al Hijo es el mismo que va a operar en la resurrección de los que han muerto en Cristo. ¿Se entiende? Dios, el mismo que va a operar en la resurrección de, como lo hizo con el Hijo, lo va a hacer con nosotros. Ahora, también es verdad, ¿observaron? Lo vuelvo a leer. Yo doy mi vida, Cristo entrega su vida, ¿para qué? Para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino Listo, ya volviste. Vamos a ver allí entonces, ¿quién resucitó a Cristo, Sandra? ¿Ve? Dios el Padre. Pero Mauro, ¿qué dijo Jesús? Que Él tenía poder para poner su vida y poder para... volverla a tomar. ¿Y qué significa eso? Que Jesús tiene autoridad y poder para resucitar por sí mismo, ¿se entiende? El Padre lo resucita, el Hijo resucita porque tiene ese mismo poder. Y fíjense que el Espíritu Santo, que esto tampoco lo tenemos a veces registrado, también fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿sabías vos? La Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo operaron en la resurrección de Cristo. Vamos a Romanos 8, 11. Esto lo dice Romanos 8, 11. Es muy importante poder entender que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, obraron en la resurrección de Cristo. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 11. Mire lo que dice. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, así dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¡Ah! ¿Sabías que el Espíritu que tú tienes dentro tuyo, el Espíritu Santo, es el mismo que resucitó a Cristo entre los muertos? ¿Sabías tú que el mismo Espíritu que tú tienes, que resucitó a Cristo entre los muertos, es el mismo Espíritu que levantará tu cuerpo de la tumba fría en la resurrección cuando Cristo te venga a buscar, si te toca pasar por la experiencia de la muerte? Este versículo no lo tenemos. Cuando hablamos de resurrección, Dios el Padre, sí. Cristo dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Es verdad. Pero también el Espíritu que tenemos fue el que levantó a Cristo de la tumba. El triuno Dios está en la resurrección. Y volviendo a Tesalonicenses, siguiendo desarrollando este versículo, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá, paramos ahí, Dios traerá con él. ¿Por qué? Porque va a operar Dios en la resurrección. ¿Pero a través de quién? A través de él. Porque Cristo juega un papel fundamental en la resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Saben lo que involucra los muertos en Cristo Jesús? Desde la cruz del Calvario, desde el ladrón arrepentido, que Jesús le dijo,
de cierto te digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Desde ahí, 2000 años de iglesia, de personas que han fallecido en Cristo Jesús, ¿cuántos serán? En 2000 años. Entonces, ¿cuántos murieron? Millones y millones y millones y millones. Dios lo levantará entre los muertos. Entonces, fíjense las tres personas en la Trinidad, en la resurrección. Dios, el Padre, traerá con Él, ¿con quién? Con Jesús, está con mayúscula, a los que durmieron en Jesús. Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Dios va a volver a resucitar a los que durmieron en Jesús. Dios el Padre actúa también mediante el poder de Dios el Hijo, mediante también el poder del Espíritu que mora en nosotros en resurrección. ¡Qué bárbaro! El mismo que levantó a Jesús es el mismo que levantará a tu papá, a tu sobrino, primo, abuelo, no sé, que haya confiado en Cristo Jesús. Traerá con él. Ahora, la palabra traerá habla de conducirá, lo guiará. La encontramos esa expresión en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11. 2 Timoteo 4, 11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo. Esa es la expresión. Toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Qué hace el Padre? Envía al Hijo y a través del Hijo, la operación del Hijo, el poder del Hijo, levanta a los que están durmiendo en Cristo Jesús en resurrección. ¡Qué maravilla! Fíjense lo que dijo Jesús, Juan 14, a los discípulos en el aposento alto, antes de la noche de la última cena. Juan 14, ellos estaban muy tristes porque Jesús le había anticipado que los iba a dejar, que iba a morir, que lo iban a matar, lo iban a crucificar, pero al tercer día resucitará. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar lugar para vosotros. Fíjate lo que dice ahora. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Eso es lo que va a hacer Jesús. Va a descender del cielo y va a venir a tomarnos consigo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El Señor nos viene a buscar. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Es este evento que nosotros estamos esperando, porque Jesús está preparando mansiones, ya están próximas a ser terminadas, inauguradas, y Él viene a buscar a los suyos. Ahora, sigamos avanzando en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Lo que Pablo va a decir a continuación es por palabra del Señor. ¿Qué significa? Que tiene la autoridad de la inspiración divina en lo que Pablo está revelando un misterio que nadie conocía en el Antiguo Testamento. Porque esto que él está contándole a los
tesalonicenses que eran judíos, que conocían la ley del Antiguo Testamento, no tienen ni idea de todo lo que le está explicando ahora. Esto es algo nuevo, pero quiero decirte que puedes confiar totalmente porque es la palabra inspirada de Dios, por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Esto es palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios que nos da Pablo? Que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, paramos ahí. La iglesia de Cristo se compone de dos estados de creyentes. ¿Unos cuáles son, Sam? Son los muertos en Cristo, los que están durmiendo. ¿Desde cuántos años, Sam, más o menos? Casi 2000 años. Mauro, ¿cuántos millones de creyentes de la época de los romanos? De la época que quieras. Todos los creyentes que han muerto en Cristo Jesús en 2000 años de iglesia forman parte de los que duermen. Pero si Cristo viene ahora, pregunta, ¿cómo estoy yo? ¿Muerto o vivo? Priscila, ¿cómo estás? Tócate. ¿Estás viva? Ahora, ¿qué dice Pablo? Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, si viene Cristo ahora nos va a tomar vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, ¿qué dice Pablo? No precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa esta palabra? Que no precederemos. Es muy interesante porque está hablando sin privilegio los vivos frente a los que duermen. Porque esa palabra que no precederemos significa llegar antes, anticiparse. En el programa de Dios, todos, tanto los que estemos vivos como los que están durmiendo en Cristo, todos juntos en el orden que Dios va a establecer a continuación, vamos a ir todos sin ir unos antes o después. No tenemos ventaja, no tenemos privilegio, por más que estemos vivos con los que están muertos en Cristo o durmiendo en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. No tienen privilegios. Ahora, fíjense, versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cómo va a ser el tema del rapto, del arrebatamiento de la iglesia? La pregunta es, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Qué te parece, Priscila? ¿Dónde está Cristo ahora? En el cielo. Vamos a ver un pasaje que nos dice, vamos a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia de Jerusalén. Antes de que lo maten, lo estaban matando a pedradas. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 56. Antes de morir y entregar su espíritu, que lo están matando a pedradas por creer en Cristo y decir que Él es el Mesías, fíjense el cuadro que ve Esteban antes de morir. Hechos 7, versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Él podía tener una visión del tercer cielo, la morada de Dios. Y al Hijo del Hombre, Jesús, ¿no? De pie, escuchá, delante, a la diestra de Dios. ¿Cómo está viendo a Jesús? ¿Sabe que se acaba de parar del trono para recibir al primer mártir que está muriendo a pedrada, dando su vida por el testimonio de Jesús? Jesús se paró, pero normalmente está sentado a la diestra, a la derecha del Padre. Y para hacer este movimiento de arrebatamiento de su iglesia,
Cristo, que está sentado ahora, se levantará de su trono y vendrá a buscar a su iglesia bendita. Te quiero mostrar algo para terminar en Lucas. Son pocas las veces que Jesús se bajó del trono. Hace 2000 años, escucha bien, hace 2000 años, Él bajó del trono. Siendo Dios, se hizo hombre. Y vino a esta tierra, a este mundo, a pagar por tu maldad y tu pecado. Ahora, cuando Jesús andaba en esta tierra, es muy interesante porque encontramos allí una porción en Lucas 19, versículos 5 y 6. Él está pasando por Jericó. Vamos a leer el versículo 19:3. Trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Zaqueo, era medio petizón. Quería ver a Jesús. Jesús está pasando por Jericó. Dice, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Viste que va viendo el camino por donde va a agarrar, se adelanta, sube al árbol y si acá tengo platea preferencial, lo voy a poder ver al famoso Jesús. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús para venir a buscar a su iglesia? Va a descender, como le dice a Zaqueo. Zaqueo, desciende del árbol, baja, porque hoy tengo que morar en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. ¿Qué va a hacer Jesús? Volvemos a Tesalonicenses, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Te quiero decir, para finalizar, que Jesús descendió pocas veces de su trono. La última vez que descendió fue hace 2000 años. Y vino a hacerse hombre. Y vino, siendo Dios hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo como un malhechor. Vamos a terminar leyendo Filipenses 2, porque qué maravilla, ¿no? Es pensar que el Dios que nos creó es el Dios que tanto nos ama, es el Dios. ¿Cómo puede haberse humillado el Creador haciéndose como una de sus criaturas por amor? Y justamente Pablo dice en Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. La última vez que Dios descendió, hace 2000 años, fue para salvarte. Y ahora descenderá de su trono donde está sentado hoy para venir a buscar a la iglesia que Él compró con su propia sangre, para compartir una eternidad en las mansiones celestiales, en la nueva Jerusalén, y allí estaremos para siempre con Jesús. Te quiero preguntar,
¿Estás seguro que si Jesús viene esta noche a buscar a su iglesia, tú te irías con Él? Porque va a ser terrible este mundo cuando Cristo haga desaparecer literalmente en un segundo millones de personas, autos que van a andar solos, aviones que van a andar solos. Va a ser un caos, muerte, destrucción, confusión mundial, porque Cristo se llevó a su iglesia. Cristo vino a buscar su iglesia que Él compró con sangre para realizar las bodas del Cordero en el cielo. ¿Estás seguro que si Cristo viene esta noche, imagínate que estás casado con una persona que tiene a Cristo y vos no lo tenés? ¿Sabés qué va a pasar? Vas a ver que no está al lado tuyo. La vas a buscar y no va a aparecer. Te vas a enloquecer buscándola y dices, ¿qué pasó? Se la tragó la tierra, desapareció. Millones pasará esto. Pero tú tienes en esta noche una oportunidad de arrepentirte de tus pecados, de pedir perdón. Sabes que Dios te ama, que Él entregó su vida en la cruz por vos, que no te estamos vendiendo religión ni cobrando dinero para que te puedas salvar. Fue gratis, pero costó la sangre de Dios. Y tú puedes abrir tu corazón esta noche, pedirle perdón a Cristo, porque pronto viene. Y si tú no has sido lavado por la sangre del Cordero, te quedarás acá en esta tierra. Te quedarás al tiempo de la gran tribulación, donde Dios desatará y derramará su juicio sobre esta tierra. La ira de Dios será derramada sobre este mundo. Y no me gustaría quedarme aquí. No tengo miedo a la muerte, porque mi vida ha sido lavada por la sangre de Cristo. Soy su hijo, tengo su espíritu, tengo una fe, tengo una esperanza. ¿La tienes tú? Ojalá que puedas decir, quiero tenerla esta noche, quiero a Cristo, me arrepiento y recibo a Cristo como mi Salvador. Que Dios bendiga su palabra.